Buenas noches. Buenas noches, mi ciclo 3. Buenas noches, mi ciclo 3. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. Hoy sí me oyen bien. Sí, profe. Hoy me contenta, pues estoy muy feliz por eso. Por lo menos me oyen. Pues es un... Profe, listo. Listo, mi profe. Entonces, dame un segundito. Listo, mi profe, gracias. Pues tenemos hoy ciclo 3. Mi profe, reactiva el audio, porfa. Ya, listo, gracias. Listo, mi profe. Listo, Todos tuyos. gracias. Fíjense que hoy tenemos una actividad sobre las oraciones, ¿sí? Ya entraron a la plataforma sobre las oraciones. Tenemos allí, vamos a entrar de una... Profe, permíteme compartir, por favor. Listo, mi profe. Gracias. Uy, no, espera. Sí, sobre las oraciones y eh, los elementos, los diferentes elementos de la oración. Esa es una clase muy particular, muy fácil y muy bonita. Bueno, a mí me parece todo lo que es la parte de español y literatura muy bonita y muy extensa. Muy extensa. Hay muchas cosas que se pueden hablar. ¿Listo? Buenas noches los que están llegando. Buenas noches a todos. Si logran ver la pantalla, si logran ver la parte de las láminas, sí, por favor. Quiero que me digan si las ven. No, no se ve, mi profe. Listo. Vamos a retomar otra vez. Retomamos y entramos. Luego me dicen, Sí, señora. perfecto. Fíjense que nosotros en el taller que tenemos acá en la plataforma Innovar tenemos lo que es la parte de oración y sus elementos. Pero para hacer un preámbulo en lo que es la oración y retomando algunos, la parte teórica de años anteriores que ustedes han visto, tenemos que la oración tiene sus elementos, ¿sí? Pero partiendo del concepto de la oración, tenemos que la oración es una unidad de sentido que expresa una coherencia completa. Allí lo tenemos. Tenemos que partir de un concepto para poder avanzar. La oración en sí es una expresión con sentido completo. Inicia con mayúscula y culmina con un punto. ¿Sí? Pero todo lo que dice en esa parte, en esa expresión, tiene sentido, tiene que tener sentido para poder entenderlo. Esa es una oración. Pero según la parte gramatical, tenemos que la oración, tradicionalmente está comprendida por dos elementos importantísimos que son sujeto y predicado. ¿Sí? El sujeto tenemos que es de quien se habla, bien sea animal, cosa, persona, animal o cosa, de quien se habla en esa oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto.
el resto del comentario, como decimos, para que se entienda, el comentario que se dice del sujeto. Les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo a continuación sobre lo que tenemos de lo que es. Si logran ver la pantallita verde, si logran ver la lámina. Profe, si logras verla. Sí, señora. Bueno. Fíjense bien que esta parte donde dice una oración muy sencilla, muy cotidiana, una oración que generalmente se escribe, colocamos nosotros como referencia para partir ahí verificar los elementos de una oración, tenemos que María canta lindo todos los días. María canta lindo todos los días. Ella canta todos los días, ¿no? ¿Quién canta María? Entonces, fíjense bien. Profe, ¿le puedes activar los micrófonos a los chicos, por favor? Listo, mi profe. Reinicia el tuyo también y muchachos, quedan los micrófonos activos para que hagan preguntas. Listo, profe. Ya. Profe. No. Sí, señora. ¿Sí me oyen? Sí, señora. Bueno, perfecto. Allí tenemos una oración, una pequeña oración, ¿verdad? Entonces, según lo que yo les acabo de decir de sujeto, hablemos del sujeto nada más. Vamos a referirnos al sujeto. ¿Quién es el sujeto en esta oración? María. María, ¿Por qué es María el sujeto? porque es de ella de quien se habla. Exactamente. Es de ella de quien estamos hablando. Tenemos que María es él. Sí, señor. Entonces, fíjense bien. ¿Y qué sería esto el resto? Canta lindo todos los días. ¿Qué sería? Dedicado. Porque es predicado. Porque nos habla de lo que ella hace, a lo que se dedica. Exactamente. Nos dice qué hace el sujeto. Y en este caso, como el sujeto es María, nos está diciendo que ella canta lindo todos los días. Entonces estamos en lo cierto. Estos son los dos elementos primordiales de una oración. Perfecto. Y cada vez siempre lo que sobra, ¿cierto, profe? Lo que sobra lo estás diciendo como que, bueno, lo dices de tal manera coloquial, pero es lo que se dice Complementa. del sujeto. Podemos decir que es complementario al sujeto, rodea al sujeto, describe al sujeto en esa parte. Entonces, fíjense que para continuar con los elementos, según lo que nosotros tenemos claro y lo que tenemos planificado para hoy lo del taller, ahí están compuestos por dos. Tenemos los variables y los invariables. En los invariables, ¿a quiénes tenemos en los invariables? Fíjense bien, tenemos el sustantivo. En los invariables tenemos el sustantivo. Cosa, animal. Y los sustantivos tienen varios tipos. Tenemos los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Eso lo vamos a explicar un poquitico más adelante. Tenemos también los adjetivos, que son los elementos invariables de la oración. ¿Por qué creen ustedes que se les llama invariable? ¿Por qué se les llamaría invariable? Porque cambian, Invariable. Que no cambian, varían. Perfecto. no se varían, no cambian. Invariable, invariable. Entonces, tenemos también el artículo. Perdón, fíjense que el adjetivo, para darle una breve explicación, porque eso lo vamos a ver más adelante, el adjetivo califica. Califica. Profe, Dime. Sí, dime. no, profe, tranqui, sigue, es que hasta ahorita pude entrar porque el computador no me quería funcionar. Bueno, listo, no te preocupes, que eso pasa, eso, yo sé de eso. Entonces, fíjense bien, el adjetivo califica. ¿Me tocaría copiar ese cuadro?
Esa es una explicación. Si tú quieres lo copias, si tú quieres primero lo visualizas, la explicación y luego copias, porque escribir y atender a la explicación al mismo tiempo no es buen resultado. Profe, Dime. profe, yo también hasta ahora pude entrar, no me dejaba entrar casi, entonces pues, Bueno, listo, perdón. estamos empezando y Vale, profe, muchas gracias. no A te mí preocupes, también, me pasó lo no te mismo. preocupes, no te preocupes que vamos a hacer un pequeño A mí resumen. se me apagó el celular, pero ya entré. Listo, gracias a Dios, qué bueno. Fíjense bien que estamos hablando de los elementos básicos de la oración, más otros elementos que son los invariables y los variables, que los elementos básicos son sujeto y predicado. Y vimos un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo está allí abajo. Y lo identificamos como sujeto, que es María, y predicado, que es canta lindo todos los días. Pero la oración también tiene otros elementos que son invariables y los variables. Invariables porque ellos no cambian, siempre están ahí presentes. Y los variables ya los vamos a ver más adelante. Entonces, los invariables tenemos que el sustantivo, animal, cosa, y ellos para nombrar. Y el adjetivo califica, está en forma, tamaño, color, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Artículos, que estos artículos son las, los, hay los artículos singulares, artículos plurales, femeninos, masculinos, o sea, según el género y número, eso lo vamos a ver más adelante. Los verbos, acuérdense que los verbos son los que indican acción en la oración, eso también lo vamos a ver más adelante. Y los pronombres, si los ven, los pronombres que son yo, tú, él, hay compuestos pronombres en primera persona, segunda persona, tercera persona, en singular, plural, entonces hay varios. Vamos ahora, fíjense con lo que es ¿con los qué elementos vamos ahora? ¿Con qué elementos vamos? Con los Adjetivos. variables. Con los variables. Ya vimos los invariables, ¿sí? Ahora vamos con los variables, que son estos que ustedes están viendo, los adverbios. Los adverbios son unos complementos en la oración. Y más adelante les voy a explicar por qué son complementos. Preposiciones, también les tengo la explicación, y las interjecciones. Conjunciones. ¿Sí? Esos son variables porque esos a veces a veces son esenciales en la oración, a veces se colocan para dar un enlace, una relación entre una oración y otra, entre una palabra y otra. Lo que es la conjunción, interjección y preposición. Están los de, para, co, todo ese tipo de palabras que se le denotan como preposición, interjección y conjunción, y los adverbios que son unos complementos. Fíjense bien que acá tenemos en la parte de, fíjense, tenemos cómo empezamos el verbo. Dice, acabamos de decir que el verbo es la acción de la oración. ¿Sí? Fíjense que otra cosa que el verbo generalmente tiene 3 terminaciones principales. Para no ir más profundo, les voy a decir que el verbo tiene 3 terminaciones principales que son ar, er, ir. Ustedes se ponen a ver que en la parte sería caminar, correr, bailar, jugar, esos son los verbos. Pero para verlos en una oración, tenemos que agruparlos y articularlos ¿con quién? Con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo para poder conjugarlo. Entonces tenemos acá un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, una oración. ¿Sí lo están viendo? Una oración que dice allí. La oración dice, ¿qué dice la oración que está allí, por favor? Mañana dormiré temprano. ¿Cuál sería el verbo? Dormiré. Dormir. ¿El verbo cuál es, por favor? Dormiré. Dormiré. En la oración. Dormiré. 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 A ver, vamos a ver. Listo. El verbo es dormiré. ¿Pero en qué tiempo está dormiré? ¿Pasado, presente o futuro?
Futuro. Futuro. Futuro, profe. ¿Seguro? Profe. Perfecto. Futuro. ¿Y la otra oración qué dice? Los niños cantan muy bien. Los, ¿Cuál es el verbo? los niños cantarán. Cantar. ¿Cuál es el verbo en la oración? Cantan. 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 ¿Qué tiempo está? Cantan, profe. Presente. 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 Vamos a ver. Listo. Los felicito. Tienen el 5. Tienen el 5. Listo. Ahora fíjense, también estamos hablando sobre los sustantivos. Yo les comenté anteriormente que los sustantivos, pues hay muchos tipos de sustantivos. Muchos tipos de sustantivos, pero vamos a hablar acá sobre los comunes y los propios. En los comunes nos plantea que nombre que se aplica a personas, fíjense, nombre que se aplica a personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase. Generalizamos, acá generalizamos una clase o una cosa. Por ejemplo, arroz, no especificamos qué arroz es. Libro, no especificamos qué libro es. Por eso se le dice comunes, que están en el género de todo. Oficina no se dice persona, no decimos que se escucha un ruido extraño. No decimos qué persona es. Por eso le decimos comunes. Perro, me gusta ese perro, pero ¿cuál perro? Perros a veces le denotamos algún nombre. Esos son los comunes. Perdóname, profe, te interrumpo. Jason Alejandro Rodríguez, porfa, apague el micrófono porque es que se lo desactivo y lo vuelve a activar. Entonces, actívelo únicamente cuando vaya a hacer algún comentario sobre la clase. Listo. Gracias, mi profe. Bueno, entonces fíjense bien. Acá tenemos que... Profe, lo activas cuando vamos a hacer las preguntas. Bueno, listo. En los propios, tenemos que en los sustantivos propios, allí está en el librito que ustedes lo observan ahí. Allí tenemos nombres. Allá estamos señalando la parte directa y concreta de las personas, cosas, sitios, damos nombre. Esos son los propios. Ahora bien, acá tenemos dos preguntas. Dos preguntitas acá. Ahora sí, mi profe. Acá tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el sustantivo propio? Están dos ejemplos. Dos ejemplos. Ahora, ¿cuál de los dos es que está allí? Chile. Camila. En la primera pregunta, ¿cuál es el Chile. sustantivo propio? Chile. Profe. Chile, profe. ¿Por qué creen ustedes que es Chile? Porque es un país. Porque es nombre propio. Porque es un nombre. Pero están denotando a un país, pero le están dando un nombre. Listo. Chile. En la otra pregunta estamos con ¿cuál es el sustantivo común? Hermano. 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 ¿Por qué es hermano? Hermano. Porque es muy común. Porque es lo común. Ahí no está diciendo hermano Juan, hermano Pedro. No, hermano. No sabemos qué hermano es. Listo. A ver. Perfecto. Si nosotros entendemos que los sustantivos son varios, son muchos sustantivos. Entonces, pero por ahora estamos hablando de comunes propios, para que ustedes tengan una idea de esto. Luego tenemos, fíjense, tenemos lo que es los artículos. Acuérdense que los artículos es uno de los elementos invariables. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, entonces en los artículos está el, la, lo, los y las. Son artículos determinados. Refieren a algo específico.
indeterminado está un, una, uno y unas. Y hay un artículo que es neutro, que es lo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos, pero no sabemos si es singular. Neutro, ¿por qué? Porque no se refiere a ningún género ni a ningún número. Entonces, por eso dicen que es neutro. Puede ser utilizado para eso. Tenemos otro que los adjetivos, o sea, expresa cualidad, color, forma, tamaño al sustantivo. Cuando hablamos de color, cuando hablamos de forma, cuando hablamos de tamaño, siempre vamos al lado de ese calificativo, al lado de ese adjetivo, siempre va a ir una palabra, y esa palabra es el sustantivo. Siempre dicen que el adjetivo va acompañando al sustantivo, porque lo va calificando. Yo puedo decir, la flor bella. O sea, estoy diciendo que la flor es bonita. Entonces, ¿el sustantivo cuál es? La flor. Entonces, fíjense bien, acá vamos a explicar algo. Están los pronombres, palabras que señala persona u objetos. Primera es yo, segunda, tercera. Y esas mismas, primera, segunda y tercera, en plural y en singular. Tenemos lo siguiente, fíjense bien acá. Una pregunta que está por acá. Coloca el artículo y el adjetivo. ¿Cómo iría en la primera oración? Ahí está la oración. Si fíjense bien, si estamos hablando de artículos, ustedes tienen una pizarrita pequeña allí, un tablerito pequeño con unos artículos, y ustedes, ¿cuál de esos artículos creen que van en esa oración? Él. 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 El niño quiere. ¿Por qué creen ustedes que colocamos él? Él, porque el niño. Estamos hablando del niño. ¿El niño es singular, plural, femenino o masculino? Masculino. ¿Masculino? Masculino. No singular. Singular, perfecto. Colocamos el niño. ¿Eso poco? Colocamos entonces, fíjense bien, ¿qué podemos agregar acá? El niño tiene el pelo Bonito. Largo. Corto. calificativo. Coloquemos este calificativo. Corto. El niño tiene. Entonces, colocamos un artículo que es él. Y corto es un adjetivo, lo estamos calificando. Y pelo es un sustantivo. Entonces, por eso tenemos que estar pendiente que siempre el sustantivo y el adjetivo van a estar juntos. Es muy fácil identificarlos. Vamos a la siguiente oración. Dice, ahí va un espacio, ahí va una palabra. Estuvimos en un hotel, ahí dice, ahí está. Nosotros. ¿Por qué creen ustedes que va Nosotros. ¿Por qué creen ustedes que va nosotros? Que habla de dos personas. Puede ser 3, 4, 5, no se sabe, ese es un plural. ¿Listo? Entonces, fíjense bien. ¿Qué colocamos allí? Perfecto, lo felicito, nosotros. Entonces, ¿qué adjetivo podemos agregarle allí? Un adjetivo, pero yo le tengo uno allí, pero ustedes pueden decir cualquiera. A ver, que eso sí, que sea acorde a lo que estamos escribiendo allí, lo que estamos viendo. Bonito. ¿Qué otro? Nosotros estuvimos en un hotel bonito. Fantástico. Perfecto. Lo que necesitamos es una palabra que lo califique al sustantivo. El sustantivo es hotel. Entonces, ahí está. Y aquí está. Fíjense, tienen que estar pendiente con esto. La segunda pregunta. Se me fue. Elige el pronombre personal adecuado para cada oración. Yo. Sí, ya lo leyeron. Yo. Ajá, listo. Yo fui a comprar.
¿Y la segunda? Una moto. Mi hermana tiene 3 años más que Yo, Yo. yo, Yo. Puede ser. Más que tú. No, profe. Más que él. Él. Ah, otra cosa que les quería aclarar. Cuando ustedes escriban él, cuando ustedes escriban... ella es una chica estupenda. Ah, perfecto, gracias por adelantarse, lo felicito. Fíjense bien, cuando ustedes van a escribir él, hay que estar pendiente de la tilde, porque si no, hacemos un artículo en vez de un pronombre. Hay dos cosas diferentes en eso. Bueno, y tiene que estar muy, muy pendiente. Fíjense que acá tenemos también la parte de los adverbios. Bueno, acá. Los adverbios son unos complementos, ¿sí? Y complementos complementan el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. ¿Cómo es eso que complementa? Se puso multiplicación. Profe, qué pena, es que se escucha como lejos. ¿Se escucha como lejos? Sí, o no sé si serán mis audífonos. ¿Se escucha como lejos, mi profe? No, no señora, son los audífonos de él. Bótelos. Listo. Vea, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo es eso que yo le estoy diciendo que adverbios es algo que complementa? Acá lo vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos un cuadrito y tenemos unas oraciones que dice, ese chico habla demasiado, siempre vamos a nadar los martes. Una pregunta, pues me lo puedes repetir más despacio. 3 oraciones. Entonces, cada una tiene una explicación, porque cada una está conformada con una clase de adverbio. Hay adverbio de cantidad, tiempo, modo, afirmación. La de cantidad es cuando nosotros decimos, hablamos de número, mucho, poco, bastante, menos, de cantidad. Eso es cantidad. Cuando hablamos de tiempo, mañana, pasado mañana, ayer, nombramos un día de la semana, nombramos un mes del año, nombramos años, nombramos tiempo, referido, horas. Cuando hablamos de modo, es cuando nosotros hablamos de cómo es, de qué manera. Acá tenemos el ejemplo, lento, rápido, despacio, poco a poco. ¿De qué modo lo hiciste? No, lo hice, prácticamente lo hice muy bien, lo hice muy fácil. Eso también tiende a ser, pues, una clase de adverbio. Tenemos también la afirmación, si tú esto, si tú lo otro, o mañana iremos, estamos afirmando, entonces también es una clase de adverbio. Negación, obviamente cuando trabajamos con no o ni, son dos palabritas que siempre están pendientes allí. Duda, si acaso, puede ser, esos son complementos de duda y los llamamos como complementos de adverbio. Negación, entre otros. Fíjense, entonces vamos con la primera oración. Dice, ese chico habla demasiado. ¿Cuál es el adverbio allí? Tomando en cuenta los complementos que yo les dije. Demasiado. ¿Sí? ¿Están seguros? Claro, Perfecto. Vamos a ver. Listo. Los felicito. Demasiado. Están demasiado pilos ustedes hoy. Entonces, pero ¿qué clase de adverbio es ese demasiado? Afirmación. ¿De cantidad sería? ¿Quién más Sí. dice algo? Cantidad, profe. ¿De cantidad? ¿Quién más dice Cantidad, algo, por favor? ¿Quién más agrega algo? Vamos a ver el chat. ¿Quién más agrega algo? ¿De modo también sería? ¿Qué clase de adverbio es? Demasiado, ¿qué clase de adverbio es? Cantidad. De cantidad, profe. Estoy leyendo el chat, ojo, también. Vamos a ver.
Listo. Muy bien. De cantidad. Ujú. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Sí lo están entendiendo? Sí, señora. Porque hay que estar pendiente con la clase de adverbio. Sí, profe. Eso tiende a veces a... esta clase de Profe. adverbio es muy bonita y bueno, todo esto es muy bonito, pero es muy extenso, pero yo le estoy dando lo que más o menos es más esencial, lo más elemental, para que ustedes tengan una noción. Seguimos. Esto es demasiado extenso, es demasiado clase de adverbio, muchos están de preguntas y pues me voy con esto, me voy toda la noche. Entonces, está esto que me refiero a qué. La otra oración. Siempre vamos a nadar los martes. ¿Cuál sería Siempre. el, el... Los martes. Martes. Siempre, siempre. Siempre. A ver, ¿quién más agrega algo? Los Siempre, martes. profe. Así, Siempre, profe. martes. Siempre, profe, siempre. Acuérdense Siempre. que Siempre y esa afirmación, ¿no? Siempre, profe. Martes sí es tiempo. a ver, ¿quién dijo martes si es tiempo? Por acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Martes? ¿Y qué clase de adverbio es? Tiempo. También se puede siempre, profe, o... Siempre lo podemos colocar, pero siempre y cuando esté acompañado. Acuérdense que siempre está la clave. Mire, la oración es una fórmula. Bien sea morfológica, sintáctica, es una fórmula compuesta por diferentes palabras. Y siempre eso tiene que ir en concordancia de la que está atrás, de la que está adelante. Generalmente, cuando nosotros hablamos, fíjense, les voy a dar un ejemplito aparte de esto. Cuando nosotros hablamos de una oración y decimos, ¿dónde conseguimos el verbo? El verbo siempre generalmente está, dice, no, el verbo siempre está después del sujeto. O el sujeto está, siempre está de primero. No, el sujeto nunca está de primero. No siempre está de primero, puede estar de último, puede estar. Pero siempre el verbo siempre está acompañado, no está muy lejos del sujeto, siempre está buscando la acción y amplifica. Es una fórmula. La oración es una fórmula que tiene que estar aglomeradita, uno de al lado del otro para que pueda funcionar, para que pueda tener una fórmula morfológica y gramatical y pueda dar sentido. En este caso, si usted dice siempre, ¿a quién tiene al lado siempre? Si lo colocamos, puede ser un adverbio de qué. Porque fíjense que tenemos que estar pendientes al lado de qué está siempre. ¿Qué tiene al lado siempre? El verbo Vamos. ir. El verbo ir. Sí, Vamos. perfecto, muy bien, la felicito, señora Estrella, está bien. Porque acá lo dice, ¿qué dice acá? Arriba en el adverbio. Complementa el significado de un verbo. Pero en este caso, ubicamos el martes. Hay dos adverbios. Pues sí, trabajamos con siempre, o trabajamos, en este caso trabajamos con martes y tiempo, y también siempre es una clase de adverbio. ¿Qué clase de adverbio es? Siempre. ¿De qué? Afirmación. No, siempre, ¿qué clase de adverbio es? A ver, voy a revisar el chat. Voy a revisar el chat. Dígame, ¿qué clase de adverbio es siempre? ¿De afirmación? ¿Tiempo? Tiempo, claro, siempre, nunca, bueno, eso forma parte de este tiempo. Ahora vamos con la otra. Eso es como la fórmula de la oración. La oración, sujeto, predicado, verbo. Eso es lo que siempre uno trata de que no se les olvide. Sujeto, predicado, el verbo. El verbo porque va de tercero, porque va en la parte de las clases, a la hora de hacer las divisiones, para hacer las clasificaciones de las palabras, siempre el verbo va debajo del predicado para especificándolo. Y a veces un predicado hasta tiene dos verbos. Entonces hablemos de un predicado nominal. Entonces, eso es extenso,
Entonces, fíjense bien, vamos a la tercera. Uy, se me fue. Listo. La tercera, ¿cuál sería el adverbio? ¿Así? Sí, despacio. Ahí está. Despacio. ¿Y qué clase de adverbio es despacio? Modo. Modo. De modo. ¿Modo? Sí, listo. Perfecto. Modo. Modo. Modo, profe, modo. Ujú, así es. ¿Y no podría ser repetir? ¿Perdón? ¿No podrías qué? ¿Cómo dices? El compañero dice que si no podría ser repetir. ¿Cómo repetir? ¿Me explica? ¿Cómo repetir? Si tienes alguna duda en cuanto a qué. Fíjense bien. Repetir. Hablas Profe, de lo que él se refería era que no se podría escoger repetir. repetir Como adverbio. como adverbio. Y También despacio. puede ser porque según la fórmula, ¿cómo está acompañado el repetir? ¿Repetir es un qué? Un Repetir, verbo. repetir es un verbo. Verbo. Sí, entonces, Así es, un verbo. listo. Entonces, volviendo acá, en la parte de los... ¿Quién no estuvo cuando las oraciones? Cuando la primera oración. ¿Alguna duda, por favor? A ustedes les exigen en el taller, ¿sí? Que tienen que extraer, clasificar las oraciones que están allí con sustantivo, artículo, pero tienen que estar claro, tienen que estar muy claro que cuáles son los artículos, cuáles son los... Con todo esto que está acá, ustedes tienen que clasificar las oraciones que están allí y hacer la oración y debajo hacerlo muy ordenadamente para que se vea e identifiquen, ¿sí? ¿Qué clase de palabra es? Para que identifiquen. Por ejemplo, si ustedes tienen una oración allí, de hecho tienen un ejemplo. Tienen un buen ejemplo, yo lo vi, entonces tienen que buscar la manera de ir especificándolo, teniendo claro que los verbos significan acción y que tienen terminaciones. Y para poder identificarlos, ustedes lo leen, lo ven y si están conjugados, no todo el tiempo el verbo lo van a conseguir de manera indefinida, no lo van a conseguir allí. Tienen que estar, alguna vez están conjugados. Porque si no lo identifican, van a estar perdiditos. Entonces, tienen que saber lo que es el sustantivo, lo que es el verbo, identificar los artículos para poder explicar bien y para poder clasificar bien la oración. ¿Quién tiene alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Se agradece que por favor pregunten. A ver, Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no es de la clase. entonces, Quisiera saber si te llegó mi tarea. pero si usted la envió, obviamente debe haber llegado. Sí, yo te la envié, pero pues no sé si esto porque yo mandé fue la foto, ¿sí? Y la profesora de inglés y la profesora de sociales, ellos me dijeron que les había llegado, pero que no les dejaba abrir la imagen. No sé si te pasó lo mismo. O si la Bueno, de pudiste todas abrir. maneras, hay que verificar. A ver, entonces, cualquier cosa se te hace, se te notificará. Si no, Listo, profe. ok, no te preocupes por eso. Bueno, A dale, ver, profe. ¿quién más tiene alguna duda?
Si entienden, si saben identificar, bueno, les voy a preguntar algo. Fíjense bien, como ustedes ya están todo entendidito y todo, entonces les voy a preguntar algo. ¿Cuáles son las terminaciones del verbo? Las terminaciones del verbo. Ar, er, ir. ¿Cuántos tipos de verbo hay? Yo los dije. Hay dos. Pasado y presente y futuro. Esos son los tiempos. ¿Propio y común, profe? No. Profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Clases de verbo. Hay muchas clases de verbo, pero hay dos clases de verbos que esos se van desglosando de una manera prácticamente extensa, muy extensa. ¿Variables e invariables? No. Y empieza por I uno y el otro por R. Yo lo sé. Yo les dije que existen, de hecho no nada más en español lo van a ver, eso lo van a ver también en otra área, en inglés también lo ven, que son los verbos regulares, los verbos irregulares. Entonces hay que estar pendiente porque en la parte de español, para poder conjugar un verbo tienes que saber qué clase de verbo es, si lo vas a conjugar. Por lo menos, el verbo ir, ¿cómo voy a conjugar yo el verbo ir? El pasado del verbo ir, ¿cuál es? Fui. ¿Y el presente? Ir. Voy. ¿Cómo va a decir yo ir? Estás No, como un simio. yo voy, qué pena. Sí, listo, muy bien. ¿Y el futuro? Yo iré. Yo iré. 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 En futuro. Yo diré. Ese es el futuro, el del verbo ir. Y hay que estar muy pendiente con eso. Que si ustedes no saben conjugar un verbo a la hora de identificarlos en una oración, no van a tener la clasificación exacta de esa oración. Van a empezar colocando por un lado todo lo que tienen que clasificar y al lado le colocan la parte de la oración o la palabra que van ustedes a necesitar y que está en la oración. ¿Quién más tiene una duda, por favor? Estoy leyendo el chat por si acaso. Yo iré. Si yo les digo, la primera, ¿quién me dice una oración en primera persona, singular, masculino? Primera persona, singular, masculino. Él. Primera persona, Él. primera persona. Masculino. Él. O... Singular, masculino. Sí, estoy leyendo el chat. Ellos. Primera persona, él. Él. Primera persona. Yo. Exacto. Empezamos por esa. Yo. Hágame la oración, escríbame, redácteme la oración. Primera persona, singular, masculino. Yo, Johan, voy a nadar. ¿Yo? ¿Cómo dices? Por favor. Yo, Johan, voy a nadar. Yo volví. Voy a Yo nadar. Johan, voy a nadar. ¿Puedes quitar el Johan? Yo voy a nadar. ¿Qué toca hacer? Listo. Fíjense que gramaticalmente cuando nosotros decimos yo voy, es algo que reitera, algo que como que decimos nosotros muy repetitivo en la oración y a la hora de hacer una oralidad, a la hora de nosotros hablar. Hay que tener cuidado. Yo no puedo decir dos veces eso, redundar ahí. Yo voy. Obviamente cuando digo voy, estoy haciendo explícito
diciendo que voy, que soy yo la que va. Entonces, cuando vamos a conjugar un verbo, tenemos que ver. Si yo digo voy a nadar, obviamente, ¿quién es? Yo. Si yo digo yo voy a nadar, pero gramaticalmente al escribirlo, lo puedo hacer para poder identificar y clasificar. Cuando yo digo voy a nadar, a la hora de también es clasificarlo de manera gramatical, decimos que voy, el pronombre, cuando le dicen, pero ahí hay un pronombre. El profesor te puede decir, cualquiera te puede decir que hay un pronombre, porque sí lo hay. ¿Cuál sería el pronombre? Cuando yo digo, como dice Johan, voy a nadar, ¿cuál es el pronombre? Está en primera persona. ¿Cuál sería? Me lo acabas de decir. Voy. Voy. ¿Pero qué llaman eso? Eso se llama... Voy. Eso se llama un sujeto tácito. Está y no está. Está implícito en la oración, pero no está escrito. Entonces, ¿qué toca hacer? Es que se me apagó el wifi y se me cerró la esta y no pude seguir en clase. Dime, mi amor, ¿qué le toca hacer cómo? Estamos explicando todavía todo lo que tienen que hacer para clasificar en la oración, las oraciones que le dieron en el taller, cómo la van a clasificar, cómo si ya entendieron los artículos, los adjetivos, los verbos, los pronombres. Ah, ok, profe, gracias. Estamos en eso, mi amor, todavía estamos en eso y estamos aclarando algunas dudas, estamos haciendo algunas preguntas para ver si entienden. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? 2. Mi es pronombre. Mi es un pronombre posesivo. Mi, Okay, mi carro, mi casa, mi bicicleta, mi esposo, posesivo. Si quieren hacerlo así. Mío. También, acuérdense que hay también, esa clase es muy extensa, como le decía. También hay artículos de determinativos como están allí. Y pues como como mío, esos son artículos también parte del artículo. Entonces, pero en la parte de mí, sí, posesivo. Son mío. Igual que ese, demostrativo, son pronombres también, otro tipo de pronombres, pero demuestran. ¿Sí? Hay pronombres de lejanía, pronombres de cercanía, aquel, aquellos, este. Entonces, hay muchas clases, pues la clase es muy extensa. Por eso, pero hasta ahora hablamos de lo elemental de lo que tienen que hacer en el taller. ¿Sí? Lo que es la clasificación de las oraciones que está allí, según los sustantivos, adjetivo, artículo, verbo, pronombre, lo que les tienen allí. Y tienen que estar claro y identificar cada uno de ellos. ¿Quién más tiene alguna duda? Por favor. Agradezco que vaya diciendo que quedan 5 minutos. Si tienen que aclarar alguna cosa. Ay, mi vida, se escucha así como que se escucha se escucha chispiosito. Y listo, ¿qué más? A ver, por acá por el chat, ¿quién tiene alguna duda, por favor? Sí, nosotros. Sí. Yo ayer fui. Profe, una pregunta. En la tarea de la oración, ¿toca es escribir las oraciones y completarlas o toca hacer oraciones? Clasificarlas. Allí tienen que clasificarlas. Escribir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Sí. Allí está muy claro qué tienen que hacer. Allí está, del contenido que tienen que descargar, allí está un contenido que tienen que descargar. ¿Sí? Y cada uno de esos contenidos, usted lo van a leer, ahí dice, descarga tu contenido y verifica la tarea realiza la tarea que te exigen allí. Tienes que entrar, ¿ya entraste a la plataforma y leíste? Sí, profe, ya. Y yo la descargué. Bueno, tienes que descargarla y allí aparece eso. Tienen que especificar lo de las oraciones y identificarlas, clasificarlas según la oración. Si ejemplo, ahí está, por ejemplo, si allí aparece, por casualidad, que no es, allí está,
María canta lindo, todos los días tienen que decir que es María, que es canta, que es lindo, que esto. Porque hay muchas clases de análisis de oraciones. Hay dos clases, hay análisis morfológico y análisis sintáctico. Esa es otra parte del otro tema. Entonces, pero hagan lo que está allí, lo que le exigen, porque haciendo lo que está allí, pues ustedes cumplen y lo hacen bien hecho. ¿Qué otra dudita tiene allí? ¿Qué otra dudita tiene? Ya queda poco tiempo y pues cualquier cosa. ¿Quién más tiene alguna duda sobre la clase, sobre el taller? Agradezco que por favor. Fíjense que acá en el chat yo estoy viendo que está una oración. Pues dice, voy a leer nada más la oración, pero no voy a decir quién la escribió. Dice, yo ayer fui a la plaza. Gramaticalmente, ¿quién me explica algo sobre eso en estos 4 minutos que quedan? Esta oración está bien redactada según las fórmulas sintácticas. Dice, yo ayer fui a la plaza. ¿Quién me dice algo sobre eso? Debería ser ayer fui a la plaza. Ayer fui a la plaza. O de otra manera sería, o de otra manera, muy bien, podría ser, otra manera puede ser. Fui a la plaza, pero también estaría hablando no tanto de ayer, sino de pronto de horas atrás. No necesariamente tendría que ser de ayer. Yo fui ayer a la plaza. ¿Quién me dice otra? ¿Quién me dice otra, por favor? Yo estuve ayer en la plaza. No, estamos hablando donde yo fui, dice, a la oración dice que yo fui ayer a la plaza. La oración está, yo ayer fui a la plaza, en el chat. Sí. Dice, yo, así, fui ayer a la plaza. No tiene plata. No la vaya a robar. Así es. Yo fui ayer a la plaza. Uy, no hubiéramos hecho la del verbo. Lo están explicando. Si yo quito, fíjense bien, si yo suprimo el yo, ¿dónde está el pronombre? ¿Cómo sería eso? En pasado. Está en tiempo pasado, perfecto. Está en tiempo pasado. Ajá. ¿Qué necesito? Pero, ¿dónde está el pronombre? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría ese sujeto? Porque yo... ¿Cómo se llamaría ese sujeto? ¿Y mía? Acuérdense que yo es un sujeto tácito. Si allí Mañana voy a dormir aquí. está implícito. Profes que no me dejan escuchar bien. Sí, están hablando unos chiquitos. Bueno, pues de todas maneras ya se va a acabar la clase. Eso es una aclaración que estoy haciendo, de tal manera que ustedes puedan tener claro algunas cositas de más agregadas a la clase que tienen que hacer, pero ya por lo menos vimos lo que es la parte de la clase, que es lo que me interesaba, y pues algunas cositas más que ustedes deberían de saberlas. Pues cualquier cosa, jovencitos, si no es tan claro, veo que en el chat sí están claros. A ver, cualquier duda, no veo. Es una pregunta. Dime, mi amor. ¿Este coche es qué, profe? O carro, coche. ¿Qué clase de palabra es coche? Ajá. Sustantivo. Sustantivo. Dime la oración ¿verdad? completa. Sí, ya, sí. O sea, por lo menos el coche de mi hermano es bonito, ejemplo. Bueno, estamos hablando de el coche, ese sujeto, lo del resto es predicado, pero si vamos a hablar de clasificación del sujeto, el coche, la palabra coche como tal es sustantivo.
Acuérdense que hay 2 clases de sustantivo, pero no vamos a extendernos, sino a explicar nada más lo que en realidad está en el taller, ¿sí? Bueno, entonces... Y él es artículo determinado, ¿verdad? Un Un artículo. artículo. Acuérdate que tiene que colocar si es masculino, perdón, si es singular y plural, ¿sí? Hay que estar pendiente de eso. Y Análisis. de también es un artículo. De. Preposición. Preposición, ok. Bien. Yo ayer fui al parque. Sí, esa es una buena oración escrita, pero a la hora de cuando, acuérdense que la oralidad, jóvenes, Se le silenció el entonces, micrófono. no, sí, ya pues nos podemos despedir. Pues les agradezco y los felicito, estuvieron súper pilos hoy y muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Estuvo todo perfecto, muy bonitos, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Que tengan buena noche. Que tenga buena noche, profe. Chao, mis niños, chao, mis amores, chao. Chao, profe. Que tenga buenas noches.